Demet Özdemir, gente. Alerta total porque salió a la luz un secreto de su enfermedad que ni nosotros ni nadie nos esperábamos. En serio, cuando escuché esto me quedé helada. Un médico ha soltado la sopa y lo que ha dicho es fuerte. A ver, sabemos que Demet ha tenido sus líos de salud, ¿verdad? Siempre ha sido muy reservada, y eso está bien, cada quien maneja sus cosas como quiere. Pero resulta que ahora un doctor rojo, un médico, ha decidido hablar y ha revelado detalles que cambian todo lo que pensábamos. No estamos hablando de un resfriado fuerte, nada de eso. Lo que este doctor ha dicho es que la enfermedad de Demet es algo que la ha afectado mucho más de lo que dejaba ver. Y no solo eso, sino que hay implicaciones que nos dejan pensando. ¿Por qué, seamos sinceros, cuando vemos a Demet en redes sociales, siempre se ve radiante, no? La ves trabajando, sonriendo y piensas, bueno, se está recuperando, todo bien. Pero por lo visto, la batalla es más dura de lo que parece. Para ser honestos, yo siempre he pensado que las celebridades son súper fuertes, que aguantan todo y no se quejan. Pero escuchar esto me hace darme cuenta de que detrás de esa fachada, hay una persona luchando contra algo serio. Y lo peor es que este médico, que parece que la conoce bien o ha tratado con ella, ha soltado la bomba sin miramientos. ¿Qué es lo que no sabíamos? Pues según lo que se está diciendo por ahí, parece que la enfermedad tiene un componente que la hacía más vulnerable de lo que pensábamos, o que el tratamiento era más complicado. Y lo más impactante es que este doctor ha insinuado que la información que se había dado hasta ahora era, digamos, un poco edulcorada. Como que no contaron toda la verdad. Lo que yo creo que está pasando es que quizás Demet quería protegerse, quería mantener su vida privada, algo súper válido. Pero al mismo tiempo el hecho de que un profesional de la salud, que se supone que debe mantener la confidencialidad, hable así, eso ya es otra cosa. Da que pensar, ¿no? ¿Por qué querría este médico sacar esto a la luz ahora? ¿Hay alguna rivalidad, alguna cuenta pendiente? O quizás, que es importante que la gente sepa la verdad para entender la magnitud de lo que ha pasado Demet. Muchos dicen que esto podría ser una estrategia para generar más empatía o, incluso, para darle un nuevo aire a su carrera, como diciendo miren lo que he superado. Pero yo sospecho que si es verdad lo que dice el médico, es más una cuestión de valentía de Demet para afrontar algo que internamente era mucho más complicado de lo que se veía. A veces las enfermedades silenciosas son las que más daño hacen. Y claro, esto abre un montón de preguntas. ¿Cómo se siente Demet ahora mismo? ¿Sigue luchando o ya ha ganado esta batalla? ¿Le ha afectado esto a nivel profesional? Porque a veces cuando una enfermedad te pega fuerte, te cambia la perspectiva de todo. Y no digo que sea malo, A veces esos cambios te hacen más fuerte. La verdad, me da un poco de rabia que este doctor haya decidido hacer esto público. Entiendo que hay veces que la información médica es importante, pero ¿a costa de qué? ¿De la privacidad de una persona? No sé, es un tema delicado. Pero bueno, ya está fuera, y ahora todos estamos hablando de esto. Lo que sí es seguro es que Demet Özdemir es una guerrera. Y si esto es cierto, lo que ha revelado este médico, pues nos muestra una faceta de ella que no conocíamos. Una faceta de lucha interna, de superación, que va más allá de las cámaras y los focos. Y ahora, yo les pregunto a ustedes, después de saber esto, ¿creen que la forma en que veían a Demet ha cambiado? ¿Os parece correcto que un médico hable de la enfermedad de una paciente así? Cuéntenme todo en los comentarios, que quiero saber vuestra opinión.